Mi esposa se fue a un fin de semana de chicas y volvió con un anillo de compromiso. Me divorcié de ella. Empecemos con la historia de hoy. Mi esposa, Karen, se fue un viernes por la mañana, para un fin de semana de chicas en Scottsdale. Jessica reservó el hotel, me dijo, mientras arrastraba su maleta hacia el pasillo. 3 días, demasiado vino, y un karaoke terrible. Junto al ascensor, me besó y sonrió. No te pases todo el fin de semana trabajando, Howard. Intentaré sobrevivir, le dije. En ese momento, yo todavía pensaba que tenía un matrimonio normal. Karen y yo llevábamos juntos 8 años, casados por 5, sin hijos. Vivíamos en un apartamento en el centro, que compré antes de la boda. Últimamente, las cosas se habían sentido distantes, pero no rotas. Al menos, no lo suficiente para lo que vino después. El domingo por la noche, me envió un mensaje después de aterrizar. En lugar de volver a casa, quería que nos viéramos para cenar. En un restaurante de carnes cerca del puerto deportivo. Eso, de inmediato, me pareció extraño. Karen odiaba salir después de los vuelos. Por lo general, solo quería ponerse el pijama y estar en silencio. Aún así, conduje hasta allí. Ya estaba sentado, con una copa en la mano, cuando ella entró. Lo primero que noté fue su cara. Parecía nerviosa, con los ojos un poco rojos, como si hubiera estado llorando antes. Lo segundo que noté fue el anillo. Un diamante grande, en la mano izquierda. Me quedé mirándolo, mientras ella se sentaba frente a mí. ¿Qué es eso?, pregunté. Karen bajó la vista hacia su mano, como si hubiera olvidado que estaba allí. Howard, tenemos que hablar. Me recliné lentamente. Empieza a hablar. Tomó aire. He estado viendo a otra persona. Sin emoción, solo una culpa ensayada. ¿Desde hace cuánto? Unos 10 meses. Asentí una vez. ¿Y el anillo? Su voz se volvió más baja. Me lo propuso este fin de semana. ¿Y dijiste que sí? Bajó la mirada. Sí. El camarero se acercó a tomar nuestro pedido. Pero inmediatamente se dio cuenta de que había elegido el momento equivocado. Karen le hizo un gesto para que se fuera. Yo mantuve mis ojos fijos en ella. ¿Tu prometido sabe que todavía vives con tu marido? Es complicado. No, dije con calma. Es una falta de respeto. Miró a su alrededor, nerviosa. ¿Puedes bajar la voz? Viniste a cenar llevando el anillo de otro hombre. Karen tragó saliva. Iba a decírtelo después de que resolviera las cosas. Casi me río. Así que el plan era seguir casada conmigo, hasta que tu próxima vida estuviera asegurada. Eso no es justo. ¿Es exactamente justo? Por primera vez, pareció asustada en lugar de culpable. Howard, por favor, no hagas una locura. Esa frase tomó la decisión por mí. Metí la mano en mi cartera, dejé dinero sobre la mesa, y luego me levanté. Yo no soy el que ha hecho una locura. ¿A dónde vas? A casa, dije. No deberías volver esta noche. Entonces salí, y dejé a mi esposa sentada allí. Con el anillo de compromiso de otro hombre en su mano. No dormí mucho esa noche. No porque tuviera el corazón roto, eso vino después. Mi cerebro estaba ocupado, conectando detalles que debería haber notado hace meses. Viajes de trabajo hasta tarde, fines de semana fuera sin motivo aparente. Su teléfono, de repente, siempre boca abajo. A las 6 de la mañana, dejé de pensar en el matrimonio y empecé a pensar estratégicamente. Karen pasó la noche en casa de su hermana, Melissa. Me envió un mensaje sobre las 8. ¿Podemos, por favor, hablar con calma hoy? Le respondí una sola vez. No hay nada más que discutir. Luego llamé a mi abogado.
David Stanton había manejado un acuerdo comercial para mí, años atrás. Un tipo inteligente, sin palabras de más. Después de explicarle la situación, me preguntó, ¿el apartamento era tuyo antes del matrimonio? Sí. Bien, respondió. Entonces, documenta todo y no dejes que las emociones tomen las decisiones. Presenta los papeles del divorcio, le dije. Para el mediodía, ya había separado nuestras finanzas, cambiado las contraseñas. Asegurado los documentos importantes, y contratado una mudanza para la mañana siguiente. No estaba tratando de castigar a Karen. Estaba eliminando un problema, antes de que se hiciera más grande. El martes por la mañana, los de la mudanza llegaron a las 8. Uno de ellos miró las fotos de la boda enmarcadas en la pared y dijo, ¿divorcio? Algo así, respondí. Las cosas de Karen se empaquetaron rápido. Ropa, joyas, el escritorio de su oficina, cajas de cosméticos, bolsos caros que apenas usaba. Lo que más me golpeó no fue lo que poseía. Fue lo poco de ella que estaba realmente ligado al apartamento. Como si una parte de ella ya se hubiera ido, hacía meses. A primera hora de la tarde, todo estaba cargado en un almacén privado al otro lado de la ciudad. Pagué 2 meses por adelantado y dejé la información de acceso con el conserje del edificio. Luego, cambié las cerraduras. A las 6 de esa tarde, mi teléfono explotó. Howard, ¿por qué no funciona mi llave? Otro mensaje llegó segundos después. ¿En serio moviste mis cosas? Finalmente, respondí la llamada. Karen sonaba furiosa. ¿Me dejaste fuera? Sí. No tenías derecho. Te comprometiste con otro hombre mientras estabas casada conmigo. Diría que ya hemos superado las reglas normales de compañeros de piso. Estás siendo cruel. No, dije con calma. Cruel habría sido dejar que siguieras usándome, mientras planeabas tu próximo matrimonio. Silencio. Luego, cambió de táctica. Thomas no conoce toda la situación. Eso suena a que es tu problema. ¿De verdad estás tirando por la borda 8 años? Miré alrededor del apartamento silencioso, antes de responder. Tú los tiraste por la borda en el segundo que le dijiste que sí a él. Su respiración se volvió temblorosa después de eso. ¿Así que eso es todo? Sí. Y por primera vez desde aquella cena, Karen se dio cuenta de que yo no iba a luchar por ella. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido mientras salía del gimnasio. Howard. Una voz masculina. Tranquila, cuidadosa. ¿Quién es? Mi nombre es Thomas Reed. Dejé de caminar. Hubo un breve silencio antes de que añadiera, creo que tenemos que hablar. Nos reunimos la noche siguiente, en un salón de puros del centro. Thomas era mayor de lo que esperaba. Mediados de los 40, tal vez. Reloj caro, postura tranquila. Parecía un hombre acostumbrado a tener el control. No el tipo de persona que, a sabiendas, le propone matrimonio a una mujer casada. En el segundo en que se sentó, dijo, Karen me dijo que ustedes dos estaban básicamente separados. No lo estábamos. Su mandíbula se tensó ligeramente. Dijo que te negabas a finalizar el divorcio. No hay divorcio, todavía no. Eso le afectó mucho. Durante la siguiente hora, comparamos fechas, viajes de negocios, fines de semana de chicas. Noches tardías. Cada mentira que Karen nos contó a uno, encajaba perfectamente con la del otro. Thomas se frotó la frente lentamente. Me dijo que el apartamento era de los dos. No lo es. Dijo que ya apenas hablaban. Cenamos juntos 3 noches antes de que se fuera a Scottsdale. Eso último le molestó visiblemente. Entonces, hice la pregunta que importaba. ¿Cuándo exactamente te dijo que me iba a dejar? Thomas soltó una risa amarga. Ese es el tema.
no dejaba de posponerlo. ¿Por qué? Dijo que el momento tenía que ser el adecuado, financieramente. Ahí estaba, no era emoción, era estrategia. Thomas se quedó mirando su whisky durante unos segundos, antes de volver a hablar. Me dijo que necesitaba un poco más de tiempo, antes de hacer oficial la transición. Transición. Qué palabra tan interesante para destruir un matrimonio. Me recliné en mi silla. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Me miró, ya sabiendo la respuesta. Iba a quedarse conmigo hasta que tú me reemplazaras por completo. Ninguno de los dos habló por un momento después de eso. Finalmente, Thomas metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de anillo negra. La miró en silencio. Pensé que estaba construyendo un futuro con ella, dijo. Puede que todavía lo estés, respondí con calma. Pero ahora, al menos, sabes con quién lo estás construyendo. Ese fue el momento en que vi la duda instalarse por completo en su rostro, no la ira, ni los celos. Solo la comprensión de que la mujer a la que le propuso matrimonio, probablemente, nunca le dijo la verdad sobre nada importante. En el segundo en que Karen se dio cuenta de que Thomas y yo habíamos hablado, toda su actitud cambió. Hasta entonces, todavía pensaba que podía manejar la situación. Mantenerme tranquilo a mí, mantenerlo a él comprometido, controlar la historia. Eso se acabó rápido. Empezó a llamar constantemente, al principio no de forma emocional, sino estratégica. Howard, sea lo que sea que Thomas te haya dicho. Tienes que entender que está tergiversando las cosas. Me reí una vez. No necesité su ayuda. Tú ya lo confesaste todo en la cena. Luego vino la culpa. Tuvimos 8 años juntos. Deberías haber recordado eso, antes de comprometerte. Luego, la ira. Estás tratando de destruir mi vida. No, dije. Simplemente, me niego a protegerla más. Las llamadas no cesaron. Esa misma semana, el padre de Karen intentó llamarme 2 veces. No respondí. Un poco más tarde. Me envió un mensaje diciendo que yo había echado a su hija y la había tratado como basura. Después de todo lo que habíamos construido juntos. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de responder. Pregúntale a Karen la historia completa. Nunca más respondió. 3 días después, Karen apareció en mi oficina. Mi recepcionista me llamó primero. Tu esposa está abajo y exige verte. Ex-esposa, la corregí. Dile que estoy ocupado. A Karen, aparentemente, no le gustó esa respuesta. Para cuando llegué al vestíbulo, ella ya estaba discutiendo con seguridad. En el segundo en que me vio, caminó directamente hacia mí. Estás poniendo a Thomas en mi contra. Mantuve la voz tranquila. De eso te encargaste tú sola. Le dijiste cosas que no eran necesarias. Le dije la verdad. Su rostro se endureció. ¿Sabes cuál es tu problema, Howard? Que siempre necesitas ganar. Qué irónico, viniendo de alguien que mantenía 2 relaciones al mismo tiempo. Eso la calló por un segundo. Luego, bajó la voz. Cometí errores, pero tú tampoco eras exactamente el marido perfecto. Ahí está, dije. El discurso de justificación. Eras distante. Y tu solución fue otro hombre. Karen se cruzó de brazos, con fuerza. Al menos Thomas me escuchaba. Me acerqué un paso. Entonces, ¿por qué estás en el vestíbulo de mi oficina, en lugar de estar con él? Eso la golpeó con fuerza. Desvió la mirada de inmediato. Justo en ese momento, supe que algo había cambiado. Thomas se estaba distanciando. Karen también se dio cuenta de que yo lo había notado. Howard, dijo con cuidado, necesito tiempo para arreglar esto. Negué con la cabeza, lentamente. No, lo que necesitas son consecuencias.
Los guardias de seguridad se adelantaron de nuevo, esperando mi señal. Miré a Karen una última vez. Deberías irte, antes de que esto se vuelva más vergonzoso. Por un segundo, pensé que podría gritar. En lugar de eso, tomó su bolso, se dio la vuelta, y se fue sin decir una palabra más. Pero yo ya podía sentirlo. El colapso había comenzado. Thomas terminó el compromiso la semana siguiente. Me enteré porque Karen me llamó 14 veces en una tarde. Respondí a la 15ª. ¿Estás contento ahora?, espetó en cuanto descolgué. ¿Sobre qué? Sabes perfectamente sobre qué. Me recliné en la silla de mi oficina. Thomas finalmente se dio cuenta de con quién se iba a casar. Su respiración era temblorosa, furiosa, humillada. ¿Lo envenenaste contra mí? No, Karen. Tus mentiras lo hicieron. Entonces empezó a llorar, pero incluso a través de las lágrimas. Pude oír la frustración que había debajo. Nunca quise que esto pasara. Esa frase dejó de significar algo hace mucho tiempo. Luego llegó la verdadera confesión. ¿Iba a dejarte, con el tiempo? Asentí lentamente, aunque no podía verme. Ahí está. Pero no así, dijo rápidamente. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? Silencio. Respondí por ella. Tiempo hasta que él comprara la casa. No respondió. Eso fue suficiente para mí. Unos días después, una de nuestras amigas en común, Vanessa, me llamó. Mereces saber esto, dijo con cuidado. ¿Saber qué? Karen le dijo a la gente que estaba esperando a que Thomas cerrara la compra de una propiedad. Antes de dejarte oficialmente. Me reí en voz baja. No porque fuera gracioso, sino porque confirmaba cada instinto que había tenido desde el restaurante. Yo nunca fui su marido, en la versión final de su plan. Yo era estabilidad temporal. Ese mismo fin de semana, las cosas empeoraron para Karen. A ambos nos invitaron a una cena de cumpleaños de un amigo en común llamado Derek. Casi no voy, pero Derek había sido cercano a mí mucho antes de que Karen entrara en escena. Karen llegó tarde. En el segundo en que entró y me vio allí, su rostro cambió por completo. Luego, notó algo peor. Thomas también estaba allí. Al parecer, Derek lo invitó por separado, a través de contactos de negocios. Y no tenía ni idea de lo que había pasado entre ellos. La tensión en esa mesa fue inmediata. Karen intentó hablar con Thomas 2 veces. Él apenas la miró. Finalmente, ella lo agarró del brazo cerca de la barra y siseó, «Podemos, por favor. ¿Hablar en privado?» Thomas, con calma, retiró su brazo. Creo que ya has hablado suficiente. Algunas personas cercanas lo oyeron. La cara de Karen se puso roja al instante. Luego me miró, como si todo este desastre fuera culpa mía de alguna manera. Yo simplemente seguí bebiendo mi bourbon. 10 minutos después, Karen agarró su bolso y salió furiosa del restaurante, entre lágrimas. Mientras la mitad de la mesa se quedaba sentada, fingiendo no darse cuenta. Ese fue el momento en que su mundo realmente empezó a desmoronarse. Después de esa cena de cumpleaños, las cosas no solo se desmoronaron en silencio. Se extendieron. En nuestro tipo de ciudad, la gente no se mantiene al margen de los asuntos de los demás por mucho tiempo. Thomas cortó todo contacto con Karen, por completo. Ni llamadas, ni reuniones, nada. Solo lo supe porque me envió un mensaje una vez. Nos mintió a los dos. Se acabó para mí. No respondí. No era necesario. Una semana después, volví a saber de Vanessa. No lo está pasando bien, me dijo por teléfono. Es una lástima, respondí, y lo dije de una manera neutral. Ya no era ira. Era un asunto cerrado. Karen intentó controlar los daños después de eso.
Empezó a contar una historia diferente a la gente. Al principio, dijo que yo era controlador. Luego, que la había abandonado. Más tarde, afirmó que Thomas lo había malinterpretado todo. Nada de eso se sostuvo, porque la gente ya sabía demasiado. En el trabajo, las cosas se pusieron incómodas para ella. Thomas no trabajaba directamente en su empresa, pero estaban en la misma industria. En los mismos eventos, en los mismos círculos, y la gente habla. Dejó de ir a los eventos de networking, dejó de publicar, dejó de ser visible. Entonces su padre me llamó. Casi no contesto, pero lo hice. Howard, dijo, con voz pesada, necesito disculparme. Me quedé en silencio. Te acusé de cosas que no debería haber hecho, continuó. Karen finalmente nos lo contó todo. Me apoyé en el mostrador. Debería haber dicho la verdad antes. Lo ha perdido todo, dijo en voz baja. Esa fue su elección. No discutió, solo suspiró. Estoy avergonzado de cómo reaccionamos. Aprecio que digas eso, respondí. Y lo decía en serio. Una semana después de eso, recibí un último mensaje de Karen, esta vez por correo electrónico. Todo lo demás ya había sido bloqueado. Era largo, emotivo, cuidadosamente escrito. Dijo que estaba confundida, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Que esperaba que algún día pudiera entenderla. Lo leí una vez y luego lo cerré. No por ira, sino por finalidad, porque ya no había nada que responder. Pasaron unas semanas sin noticias de Karen, ni llamadas, ni correos, ni nuevas historias. Solo silencio. Fue entonces cuando finalmente empecé a notar lo diferente que se sentía mi vida. Sin tener que reaccionar constantemente al caos. El trabajo se estabilizó, el sueño llegó más fácil. El apartamento dejó de sentirse como un lugar que necesitaba gestionar mentalmente. El divorcio avanzó rápido después de eso. Ya no había nada que discutir. Todo estaba documentado, separado, decidido. Se finalizó sin ninguna pelea. Karen no se opuso. Simplemente firmó. Para entonces, ya se había mudado de nuevo con sus padres. Más tarde escuché que intentó transferirse a un trabajo fuera del estado. Pero no le salió del todo bien. Una salida silenciosa, sin explicaciones. Sin una versión pública que se sostuviera por mucho tiempo. Entonces recibí un último mensaje de Thomas. Corto, directo. Estoy mejor. Empecé a ver a alguien nuevo. Solo quería darte las gracias. Por decirme la verdad cuando no tenías por qué hacerlo. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo de lo que esperaba. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba algo importante. Ambos seguimos adelante. Ella no. Le respondí simplemente, cuídate. Y eso fue todo. Un final limpio por ese lado. Karen, por otro lado, intentó un último acercamiento. Apareció en mi edificio una noche. El portero me llamó primero. Tu esposa está abajo, dijo. Exesposa, corregí automáticamente. Dile que no estoy disponible. No se fue de inmediato, así que bajé. Se veía diferente. No de forma dramática, simplemente desgastada. Como alguien que se había quedado sin lugares donde sostenerse. Solo necesito 5 minutos, dijo. Tuviste meses, respondí. Cometí errores, dijo rápidamente. Lo sé. Asentí una vez. Sí, lo hiciste. Su voz bajó. ¿Alguna vez piensas en nosotros? No dudé. No. Esa respuesta la golpeó más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho antes. Porque no era airada. Era definitiva. Bajó la mirada por un momento, y luego la levantó. Pensé que lucharías por mí, dijo en voz baja. Negué con la cabeza.
No lucho por gente que me deja a medio camino de la puerta. Silencio de nuevo. Luego hizo la pregunta que más le importaba. ¿Me odias? Lo pensé honestamente. No, dije. Simplemente, ya no te incluyo en mi vida. Eso fue peor para ella que el odio. Porque el odio, al menos, significa que todavía importas. Di un paso atrás hacia el ascensor. Estarás bien, añadí, sin crueldad. Pero no aquí. No conmigo. Las puertas se abrieron detrás de mí. Entré. Y antes de que se cerraran, la vi todavía de pie allí, ya no enfadada. Solo dándose cuenta de que no quedaba nada que negociar. Más tarde esa noche, me quedé de pie en la sala de estar y pensé en lo rápido que todo había cambiado. No en una explosión dramática, sino en pasos. Una cena, un anillo, una verdad, y luego las consecuencias. Haciendo lo que siempre hacen cuando dejas de interferir con ellas. Me serví una copa, miré la ciudad, y pensé en lo extraño que es. A veces, los cambios más grandes no provienen de lo que alguien te hace. Provienen del momento en que dejas de permitir que se queden. Y desde ese momento, no volví a mirar atrás. Gracias por su atención.